Bienvenidos a nuestro cuaderno rural número 11. El contenido del cuaderno de hoy les va a traer muchos y bellos recuerdos. Pero antes que nada, iniciamos. Como les adelantaba, el documento que les traemos hoy va a despertar en ustedes múltiples sensaciones y una de ellas va a ser la del olor, pues en aquellos establecimientos el aroma del esparto lo envolvía todo. Como han podido imaginar, tras la pista que le acabamos de dar, el programa de hoy va dedicado al oficio de espartero. Disfrútenlo. Nos encontramos en la Hoya de Baza, un paisaje muy representativo del altiplano de Granada, uno de los más atractivos ecosistemas esteparios del Mediterráneo. Esta altiplanicie engloba 14 pueblos repartidos en dos comarcas, Baza y Huéscar, zonas esparteras por antonomasia. La enorme resistencia del esparto procede del propio carácter de la planta. Soporta condiciones que pocos seres
pueden aguantar. Está ahí, balanceándose con la brisa, como si nada. Desde los albores de la historia surgió una cultura en torno al trenzado de esta fibra que ha llegado casi inalterada hasta nuestros días. El amor, como os decía, tiene melena dorada y el demonio una peluca de esparto para taparse la calva. Una hermosa metáfora sufí compara la creación con una esterilla de esparto. Alá sería esa fibra vegetal y la esterilla el mundo. Una sencilla imagen para explicar una idea más compleja. Todo lo existente es obra del amor de Alá. Una parte de ti se queda atrapada en la audimbre. Habla desde dentro del tejido con tu voz. Así, allí donde vaya el objeto que hemos creado, dirá cosas de nosotros. La introducción del esparto en ese bello pensamiento musulmán no es fruto del azar. La importancia de este tejido en la historia de la humanidad ha sido enorme. La abundancia de esta planta en el sudeste de la península hizo que los griegos denominasen a esta zona Spartarium Pedion y los romanos Campus Spartarius. Estos pueblos venían a proveerse de la fibra para satisfacer un amplio abanico de necesidades en el que prevalecía la guerra, sobre todo la guerra naval. Los aparejos, cordelerías, velas, de los barcos de combate con los que imponían su hegemonía se confeccionaban con este material. La ubicua presencia de esta artesanía ha continuado hasta mediados del siglo XX. En nuestro país se llegó a crear el Servicio Nacional del Esparto para gestionar y tutelar su enorme producción. Yo quisiera ser campo, la cabeza de almendra, los cabellos de esparto. La manufactura del esparto tenía lugar en tres modalidades bien definidas: autosuficiencia, artesanía e industria. En la primera, agricultores y pastores empleaban sus ratos libres para tejer útiles de la vida diaria. Esparteñas, cintos, cabos, cestas. Ellos realizaban todos los trabajos, desde su plantación hasta el tejido final. En la producción artesanal, familiares o maestros de talleres introducían a sus discípulos en el arte del esparto. Los niños comenzaban su aprendizaje entre los 8 y los 12 años. La maestría no vendría hasta una década más tarde. La revolución industrial trajo consigo las primeras industrias del esparto. En España se introdujeron dos grandes booms, el de mediados del siglo XIX y el posterior a la Guerra Civil. En la actividad industrial no era necesario llegar a la maestría. Las condiciones de trabajo solían ser muy duras. Al tejer los ramales, tejíamos poco a poco nuestras vidas. Ellas crecían como las cestas entre nuestras manos. El esparto lo era todo para nosotros. El pastor trenza su onda con fibras de esparto nuevo, mientras el rebaño va dejando desnudo el suelo. La planta del esparto,
La estipa tenacísima, también llamada atocha, es una gramínea que se adapta perfectamente a la dura climatología del altiplano. Un inhóspito mundo de condiciones semiáridas, escasas precipitaciones y suelos pobres y rocosos. La recogida se hace en agosto, cuando el sol castiga más. El poderío de sus rayos termina de madurar las hojas. Después de la recolección, cada 4 o 5 años, se procede a la quema de los espartales para favorecer su regeneración. Al mismo tiempo se eliminan las plantas invasoras. El esparto no se siega, se arranca con un útil denominado palillo. Juntando varios manojos de hojas, se forma un haz llamado manada. Una vez terminada la cosecha, viene el pesaje. Los espartales generalmente se hallan en terrenos comunales de gestión municipal. Por ello, encargados del ayuntamiento vigilan que se cumplan los cupos, que se repartan equitativamente los frutos del atochá. Realizadas las verificaciones con la báscula, los haces son amontonados al aire libre para que se sequen al sol. Entonces el esparto se cura, pierde agua y toma ese tono amarillo pálido característico. El sol del altiplano, ese sol que daba vida a la atocha, mata poco a poco el verdor de la planta, barnizándola con los colores del fuego. Voz de tierra, mi voz se me salía de raíces y entrañas, polvorienta, seca de valles, seca de sequía, amarilla de esparto, amarillenta. El espartero trabaja 2 tipos de esparto, el crudo y el cocido. El crudo es el que se deja remojar 2 días para que recupere su flexibilidad y se pueda trabajar con él. El cocido resulta de remojar la planta seca durante unos 40 días. Se produce entonces una degradación microbiana que macera, es decir, que cuece las fibras, obteniéndose un hilado más fino y de mejor calidad. Una vez cocido, se produce el picado o majado del esparto. Mediante la percusión de las hojas con mazos de madera, se suelta la corteza que mantiene las fibras unidas. Este trabajo lo solían hacer las picaoras. Era una labor muy dura y arriesgada, sobre todo en el sistema de producción industrial. Ellas manipulaban los haces bajo enormes mazos con el riesgo constante de sufrir un accidente. En la actividad industrial del esparto se realizaban 2 procesos adicionales. En el rastrillado se pasan los haces por peines de púas de acero que separan las fibras entre sí. Y en el hilado, estas se hacen girar en una rueda hasta conseguir hilos de diferente grosor. Ya tenemos el esparto listo para ser trenzado. Igual que un edificio se comienza por sus cimientos, una cesta se empieza por la pleita. La pleita es el armazón fundamental de la mayoría de lo que se teje, en lo que más tiempo se gasta. La pleita es una banda formada por unos 15 ramales de esparto. Su número puede ser algo mayor o menor, pero siempre impar. Los ramales, a su vez, están constituidos por 3 filas trenzadas. Al mismo tiempo que se teje la pleita, se da forma al objeto que se va a construir con ella. El ojo experto del artesano evalúa la cantidad de esparto necesario. No debe sobrar nada. La pericia en realizar esta operación procede de miles de horas de trabajo, de la larga procesión de pleita que ha discurrido por sus manos.
De vez en cuando el espartero cose la pleita con una aguja. Con ello se afianza la forma del objeto que se confecciona y se asegura su resistencia. Antes se usaban cordeles de lino y cáñamo. Hoy se lleva a cabo con materiales plásticos, más baratos y resistentes. Al fin y al cabo, ni una maestría tan antigua como la del espartero ha resultado ajena a la modernidad. Coser bien las pleitas no solo requiere tino, también fuerza. La aguja es grande y el esparto recio. Es la parte más cansada de todo. No son simples objetos de artesanía, como tendemos a pensar hoy. Son útiles diseñados para aguantar las exigentes condiciones del mundo rural. Recipientes duros y consistentes que deben tener una dilatada vida útil. De la enorme cantidad de usos a los que se dedicaba el espartero, surgía una formidable diversidad de objetos fabricados con este material. Afloraba en todas las situaciones de la vida diaria. En la actualidad, cada vez es más raro contemplar piezas de esparto. Pero por una atávica inercia, se resisten a desaparecer de nuestras vidas. Surgen allí donde no se las espera, como en el mercado de Huéscar. Quizá el tendero las ha elegido por sus virtudes estéticas o por sus cualidades orgánicas. Quizá la nostalgia le ha hecho tomar partido frente a la impersonalidad inerte y aséptica de los recipientes de plástico. Seguro que el cliente sabe valorar esas cosas. Con maleta de madera, con cuerda de esparto atada, mucha gente te dejó con lágrimas en la cara. A finales de la década de 1950, la industria espartera sufre una terrible conmoción que en algunos lugares se ha venido a llamar la hecatombe del esparto. La aparición de la cordelería de plástico y las fibras sintéticas de bajo precio y fácil producción desplaza abruptamente este material de la realidad humana. La mayoría de las actividades relacionadas directa o indirectamente con él se ven abocadas a la quiebra. Las mujeres ya no tejen pleitas en la entrada de sus casas. El mazo no resuena golpeando los haces. En los barreños ya no se cuecen las hojas de la atocha. Es extraño sentir cómo se pierden todas estas cosas. Te han acompañado desde que eras un mocoso, dando sentido a tu mundo. Los atochares están desapareciendo lentamente debido a la continua plantación de olivos. La actividad olivarera no solo posee una mayor rentabilidad en los mercados, sino que es firmemente apoyada por parte de la Unión Europea a través de subvenciones. Del olivo me retiro, del esparto yo me aparto, del sarmiento me arrepiento de haberte querido tanto. Ha surgido una esperanza para los atochares. Estudios sobre el proceso de desertización del sur de España recomiendan fomentar la plantación de espartales por su resistencia, su eficacia para frenar la erosión y su interacción positiva con la vegetación de la zona. Debido a dichas propiedades, el esparto es una planta idónea para repoblar zonas muy degradadas del sur de la península. Resulta insólito el silencio actual en torno al mundo del esparto. La planta y sus manufacturas han convivido con el hombre desde el origen de los tiempos.
Podemos rastrear este fecundo vínculo en el yacimiento de Castellón Alto. Aquí comienzan a asomar a la luz los restos de una cultura humana de la Edad del Bronce. Entre ellos se halla una amplia variedad de útiles de esparto. Esta cabaña es una fiel reproducción de las viviendas de aquella época. El tejido de la atocha aparece con generosa profusión, formando parte fundamental del conjunto. El esparto entreteje el pasado con el presente. Aunque ya no es el motor económico de la zona, en el altiplano granadino se guarda con aprecio su memoria. Y es eso, la memoria, lo que empieza a suplantar al esparto como principal impulsor del desarrollo local. El Museo de Galera, las cuevas troglodíticas de Benamaurel, el yacimiento de Castellón Alto, suponen un foco de atracción para ese turismo cultural que indaga en el corazón de los pueblos, en el sentimiento de autenticidad que los perpetúa. La abnegada entrega con la que las manos del espartero dan forma a la esterilla es la misma con la que el dios mahometano urdió la creación del mundo. Un sentimiento que vincula al hombre con su tierra, que hunde sus raíces en ella con la misma decisión y energía que la atocha. El arte del esparto forma parte de la memoria viva de esta tierra, de las personas que la habitamos. Está ahí, como están nuestros pensamientos enredados en la pleita, entretejidos en su urdimbre eterna. Veremos 3 nuevos establecimientos de turismo rural, englobados en la serie Luz del Sur, dedicada a las grandes haciendas y cortijos de Andalucía. Hoy visitaremos el cortijo Molino del Arco, en Ronda, en la provincia de Málaga, un hotel especial, el Hotel Barceló La Bobadilla, que es puro lujo, en la ciudad de Loja, en la provincia de Granada, y el cortijo La Peñuela, en Jerez de la Frontera, provincia de Cádiz. Yo ya aprovecho para despedirme de todos ustedes y emplazarles a un nuevo programa el próximo día. Nos vemos.
Adiós.